Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les voy a hacer una mini clase resumen sobre las cosas básicas que tienen que saber de inhibición enzimática. Igual para esto hay que estudiar un poquito de enzimas, estructura, qué se caracteriza, etcétera. Y también hay que estudiar un poquito de cinética antes de entrar a esto. Entonces, si no sabes nada, te recomiendo que vayas a mirar un poquito de esas dos cosas antes de mirar este video. Bueno, primero lo que vamos a discutir ahora en esta mini clase es para qué sirven los estudios de inhibición enzimática, qué tipo de inhibidores existen. Vamos a hablar de la inhibición a través de los inhibidores reversibles, los tipos de inhibidores reversibles, los irreversibles. La inhibición por feedback negativo en realidad es por regulación alostérica, pero está en el título más adelante. Y vamos a hacer un mini resumen también de todos los conceptos que se tienen que saber para entender un poquito como más, de manera más completa y tener toda la película completa. Entonces, primero, ¿para qué sirven estos estudios de inhibición enzimática? Entonces, primero hay que entender que las enzimas son súper importantes para el funcionamiento de la naturaleza y la regulación de esas enzimas puede beneficiar o perjudicar también a esos seres, ¿no? También vivimos en un mundo donde hay producción ganadera, las enzimas sirven para la medicina también, entonces, como fármacos, por ejemplo, como producción agropecuaria, etcétera. Entonces, necesitamos saber cómo podemos regular las enzimas para poder mejorar algunos mecanismos biológicos con los que convivimos día a día. Entonces, como primero, los estudios se realizan para saber cómo interactúan las enzimas con sus sustratos, ¿ya? Por ejemplo, cómo los inhibidores pueden regular la regulación enzimática. La segunda es analizar, por ejemplo, si algunos compuestos químicos como medicamentos pueden inhibir reacciones bioquímicas o nocivas, como el caso de la penicilina y la ampicilina. Por ejemplo, ahora está el boom de los antitumorales y tratamientos para el cáncer. Y por ejemplo, hay un medicamento muy sencillo que es el metotrexato, que se utiliza en enfermedades autoinmunes y en trasplantes y también en cáncer. Y se usa porque afecta el DNA directamente en las células cancerígenas. Pero la pregunta es, ok, ¿qué le pasa a todas las otras células que no son cancerígenas? Entonces, para entender todas esas cosas, estos estudios son súper importantes. Y también para entender el papel de las toxinas biológicas. Las serpientes tienen toxina, los insectos, algunos insectos tienen toxina, las ranas tienen toxina, hay algunos hongos que tienen toxina. Es importante entender cómo esas toxinas pueden bloquear estas enzimas y evitar que tengan efectos tan nocivos, ¿ya? Entonces también es súper importante. Hay dos tipos de inhibición de las enzimas. La primera es la reversible, ahí está la palomita viviendo todavía, y la irreversible donde no hay vuelta atrás, ¿ya? Las enzimas que sufren tipos de inhibiciones reversibles o los inhibidores reversibles siguen la ecuación de velocidad de Michaelis-Menten y el gráfico linear Warburg. Es decir, de cualquier manera, tienen esta relación entre velocidad y sustrato. ¿Ya? Si no sabes qué es este gráfico, anda a los apuntes de cinética enzimática. En el caso de las enzimas reversibles, la curva de velocidad versus sustrato es una curva que tiene una forma hiperbólica rectangular. Es decir, si nosotros en realidad estamos viendo como una parte de la hipérbole, pero si lo pudiéramos ver es como una C, ya como bien rectangular. Otra característica de estos inhibidores es que se disocian muy rápidamente de la enzima específica, ya que están débilmente unidas. O sea, aquí hay tipos la interacción que tiene el, el inhibidor
con la enzima es débil. Es decir, podríamos decir que puede ser tipo iónico, eh, más que de otro tipo. Hay otras interacciones, pero quedémonos con esa que es la que más conocen todos, en verdad. Se puede invertir la reacción. O sea, a pesar de que uno ponga un inhibidor, uno puede dar vuelta a esa situación y poder hacer que esa enzima no esté inhibida. Y si yo, por ejemplo, una reacción sacara el inhibidor completamente, la enzima libre vuelve a funcionar como si nunca hubiese pasado nada. Entonces, este es un tipo de inhibición que es bastante favorable para poder regularla, ¿ya? En cambio, tipo de inhibición reversible ya no sigue la misma lógica que habíamos aprendido con Michaelis-Menten ni con Lindbergh. ¿Por qué? Porque las reacciones con inhibidores reversibles dependían del sustrato. Igual lo vamos a volver a ver. Pero cuando hablamos de que las curvas son de velocidad por sustrato, es que dependen del sustrato. Cuando la inhibición es reversible, da lo mismo cuánto sustrato haya. El inhibidor se une a la enzima y no hay vuelta atrás, aunque hayan mucho inhibidor. Entonces, como no depende del sustrato, ya no sigue ese modelo matemático ni cinético. Se disocia muy lentamente la enzima debido a que está fuertemente unida. O sea, ya no tiene estos eh, enlaces débiles, sino que tiene enlaces más fuertes, y el que más conocen todos son los enlaces covalentes. Lo vamos a ver igual de todas maneras, pero esta inhibición se caracteriza por tener enlaces covalentes. Los análogos del sustrato, o sea, los inhibidores, imitan el sustrato de la enzima y modifican irreversiblemente el sitio activo de la enzima. O sea, una vez que se meten a la enzima, imitan químicamente el sustrato, y una vez que se unen ya no hay vuelta atrás, ¿ya? Entonces acá les muestro que, claro, si tuviéramos una curva, por ejemplo, de velocidad con cantidad de enzima, fondo aquí uno podría, o el tiempo, por ejemplo, de inhibición, acá uno podría jugar, pero en realidad aquí con el reversible no hay curva. O sea, una vez que el inhibidor toca la enzima ya no hay nada que hacer, ¿ya? Y aquí les pongo también algunos ejemplos que, por ejemplo, estos inhibidores se parecen bastante también eh, al sustrato. Entonces tenemos estas dos divisiones grandes que son la inhibición reversible, donde vamos a encontrar tres tipos de inhibición: competitiva, no competitiva y acompetitiva, y en azul la irreversible. Ya entonces vamos a estudiar las cuatro, más una distinta también. Ya, la inhibición reversible. La inhibición reversible, como dijimos, puede revertirse, puede darse vuelta, ¿ya? Podemos sacar ese inhibidor de alguna manera. Y hay tres tipos de inhibición: con inhibidores competitivos, con no competitivos y con acompetitivos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. En la inhibición competitiva, el inhibidor se une directamente al sitio activo de la enzima. Entonces, si esta es una enzima y este es el sitio activo donde se une el sustrato, el inhibidor se une justo aquí, en el sitio de unión, ¿ya? Acuérdense que el sitio de unión de la proteína, o en realidad el sitio activo, tiene dos sitios, ¿no? Se divide en sitio activo, o sea, perdón, el sitio activo se divide en sitio de unión y en sitio catalítico, ¿ya? Entonces, por eso, para que no se confundan, porque está bien, esto es parte del sitio activo, ¿ya? Entonces, una vez que se une el inhibidor competitivo, ya el sustrato no puede unirse más, ¿ya? Entonces, algunas características clave es que el inhibidor se une al sitio activo de la enzima del sustrato, que solo se une a la enzima libre, lo vamos a explicar ahora, y que el inhibidor suele ser estructuralmente muy similar al sustrato. Entonces, enfoquémonos en esta primero, en que el inhibidor solo se une a la enzima libre. Entonces, aquí hay una enzima, acá hay un sustrato y acá hay un inhibidor. En la ecuación enzima-sustrato, complejo enzima-sustrato, enzima-producto, la primera parte es donde está la enzima libre, ¿ya?
En esta etapa es donde el inhibidor puede unirse e inhibir la enzima, ¿ya? Cuando la enzima está libre en la primera etapa, o sea, es decir, como tiene un solo sitio activo en este tipo de modelo, la enzima o se une al sustrato o se une al inhibidor. No hay espacio para los dos porque se unen al sitio activo, ¿ya? Entonces también vamos a encontrar que esta unión tiene una constante de equilibrio y esta unión también tiene una constante de equilibrio. Solo como para adelantarme. La parte 3 dice que el inhibidor suele ser estructuralmente muy similar al sustrato. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Acá hay una enzima que... Uy, se olvidó cómo se llama la enzima, no importa. Que va a transformar el succinato al fumarato. Ustedes ahí la buscan, ¿ya? Aquí está el producto que es el fumarato, sí, y el sustrato del succinato. Entonces, ahí está la misma ecuación. Entonces, ¿cómo podemos bloquear el sitio activo de esta enzima? Tenemos que buscar cosas que se parezcan al succinato. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, algunos ejemplos de los inhibidores competitivos para el succinato? Está el glutarato, que se parece bastante, excepto por este grupo, carboxilo. El malonato, que también se parece, porque solo eh, hay que sacar aquí un grupo. Y el oxalato también, porque también se parece, ¿ya? Entonces, estructuralmente son muy, muy, muy parecidos, casi, casi iguales. Respecto a el gráfico Michaelis-Menten, recuerden que siempre el gráfico Michaelis-Menten tiene en el eje Y la velocidad, en el eje X el sustrato, ¿ya? Ahí muestra otra cosa, aquí está, la velocidad que tiene que ver por moles por segundo o lo que sea, por el sustrato que está en unidades molar, ¿ya? Acá cuando no hay inhibidor sigue lo mismo que habíamos estudiado en cinética enzimática. La curva al principio depende del sustrato, es decir, mientras más sustrato hay, más veloz se pone la enzima, porque la enzima obviamente quiere tomar todos los sustratos y transformarlos en productos, pero hay algún punto en que ya la cantidad de sustrato no importa, porque a esta altura la enzima está saturada, ¿ya? Todos los sitios activos ya tienen una enzima, entonces tienen un sustrato, por lo tanto, por mucho que yo le ponga más sustrato, la enzima tiene una velocidad única, que es la velocidad máxima, que lo vimos en cinética, donde ya aquí es lo máximo que puede hacer, o sea, no puede hacerlo más rápido, ¿ya? Cuando hay un inhibidor competitivo, lo que va a pasar es que la KM se va a ver afectada. Antes de ver lo que es la KM, porque todavía, si no vieron cinética lo vamos a repetir, pero miren, aquí hay un concepto acá que también lo hemos visto, que es si la velocidad máxima es la velocidad donde todos los sitios activos están completos y la enzima está saturada, por lo tanto toda la enzima está saturada, la mitad de la velocidad máxima nos va a indicar un punto en la curva. Y ese punto en el eje X es la KM, ¿ya? O sea, la KM es la constante Michaelis, que equivale a una cantidad específica de sustrato donde se puede alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, y también es un término que indica afinidad de la enzima por el sustrato. Se mira lo que pasa acá. Si en el sustrato la KM es muy chiquitita, quiere decir que esta enzima es muy afín con su sustrato. Pero cuando yo lo pongo el inhibidor, ya la curva no anda tan rápido. Hay que ponerle harto sustrato para que llegue a la mitad de la velocidad máxima, ¿ya? Entonces así, a simple vista, se puede ver que afecta la KM, este, este, este tipo de inhibición. Pero si seguimos más adelante, podríamos decir, bueno, en verdad también afecta la velocidad máxima, porque veo como que llega cerca. Entonces, como esta curva, ojo, la curva de Michaelis-Menten siempre va a servir
en la parte rápida, es decir, para analizar la KM. Pero como después esta curva se vuelve independiente del sustrato, ya no sirve, no es tan buena. Entonces para eso, en realidad para estos estudios siempre se usa el gráfico de Link-Waterberg o de doble recíproco, porque ahí no hay curvas y la saturación no impide mirar el transcurso de la reacción. Entonces aquí los ejes cambian. En línea Waterberg se grafica como pues se llama doble recíproco porque es el recíproco de la velocidad, es decir, uno partido por velocidad inicial o uno partido por sustrato, por concentración de sustrato, ¿ya? En azul vemos sin inhibidor, ¿ya? La curva siempre, estas dos curvas siempre tienen que tener otra cosa negativos, ¿ya? Estamos haciendo un repaso un poquito de cinética. ¿Por qué? Porque en esta curva la KM siempre se calcula en un negativo del eje X, ¿ya? O sea, si ustedes ponen, por ejemplo, un gráfico de línea Wahlberg y no ponen el eje negativo en el X, es un gráfico que no está bien, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero determinar, ya sabemos que acá es este punto indica uno partido por velocidad máxima, tal como está acá puesto, y en el eje, cuando esta curva cruza el eje X, cuando y es igual a 0, equivale a menos 1 partido por km. Entonces, esta curva, que está sin inhibidor, pum, en este punto tiene su 1 partido por velocidad máxima, que lo puedo calcular, hago el recíproco, lo calculo, y después acá tengo otro punto en el X, donde cuando y igual a 0, el X es igual a menos 1 partido por km. ¿Qué pasa cuando agrego mi inhibidor competitivo? Esta curva cambia. Mantiene la velocidad máxima, pero la km cambia, ¿ya? Y como estamos hablando de recíproco, si la km disminuye, significa que en verdad aumenta por cuando lo hagamos el recíproco, ¿ya? Entonces, eh, aquí, en este tipo de inhibición, para reforzarlo una vez más, no cambia la velocidad máxima, pero sí cambia la km, ¿ya? Y aquí les dejo la ecuación para que ustedes la puedan analizar. Ojo, esto es importante. La km aquí está multiplicando por este tremendo factor. Ese factor o sea, no vamos a entrar a la matemática de esto, pero sí les puedo decir que está multiplicando por un factor que tiene que ver con la KI. ¿Qué quiere decir? Esto matemáticamente lo que está diciendo es que la KM depende también de la concentración de inhibidor y de la concentración de sustrato, ¿ya? Entonces ahí la KM no solo va a depender, la afinidad no va a depender solo del sustrato, sino que también de, de la constante de inhibición. ¿Qué vendría siendo, en palabras más simples, cómo se relaciona el inhibidor con la enzima libre, ¿ya? Acá hay otro ejemplo, tenemos un inhibidor, turururu, perdón, tenemos un sustrato sin inhibidor y cuando le ponemos el inhibidor competitivo cambia la curva, se desplaza hacia arriba, digamos, en el eje, cuando el X está es positivo, pero cuando el X es negativo se acerca al cero, entonces aquí la KM va a cambiar y se va a hacer mayor, ¿ya? Entonces vamos a ver entonces, por ejemplo, si yo tuviera varias concentraciones de inhibidor y aquí no tengo inhibidor, mientras más inhibidor yo le vaya poniendo, esta curva más se va a ir acercando al eje Y y por lo tanto por el otro lado se va a ir acercando cada vez al cero la KM. ¿Ya? Si como es un inverso, si nosotros lo calculáramos, esto significa que la KM cada vez se va poniendo más positiva. Y la forma de este gráfico es que va a quedar como una omita, ¿ya? Entonces ustedes lo van a poder reconocer fácilmente. Pero vamos a ver un ejemplo específico y real. Entonces, este paper evalúa un inhibidor de quinasa eh, para una ligasa que se llama MUR, ¿ya? En bacterias. ¿Qué significa esto? Las bacterias tienen pared celular
Y esa pared celular está hecha de proteoglicanos, que son unos azúcares que se le van agregando aminoácidos y es una mezcla en el fondo entre proteínas y azúcares, ¿ya? O entre aminoácidos y azúcares. Entonces, la producción de proteoglicanos va a empezar aquí con este sustrato. Acá hay la enzima MUR A y MUR B, transforma este sustrato a este producto. Este producto ahora se transforma en sustrato a través de la MUR C, que la convierte en este producto, y este producto se convierte en sustrato cuando esta enzima la transforma en este producto, ¿ya? Miremos con detención este. Aquí hay una alanina en este grupo y acá hay una glucosa. O sea, lo que hizo esta enzima, la MUR-D, es agregar una D-glucosa a esta molécula. Por lo tanto, esta enzima, la MUR-D, lo que ocupa de sustrato es la glucosa, ¿ya? Y también esta molécula más grande que tiene este nombre, no da lo mismo, pero usa esta de sustrato y usa de sustrato la glucosa para unir los dos y que la glucosa quede acá abajito, ¿ya? Entonces recordemos que la glucosa es un sustrato también de esta enzima. Entonces miremos la gráfica. Tenemos, esta es una gráfica de línea Werberg, uno partido por velocidad, que a algunas personas le ponen rate, que da lo mismo porque si ustedes ven las unidades siempre tiene que estar por molar o micromolar partido por minuto, ¿ya? Esa es la velocidad. En el fondo es una cantidad partido por tiempo, ¿ya? Y en uno partido por sustrato, acá lo que ellos agregan están analizando como sustrato la glucosa D, ¿ya? Y la tienen en unidades micromolar, perdón. Ya, entonces tenemos la velocidad, uno partido por velocidad, uno partido por sustrato. Perfecto. Analicemos este gráfico, entonces ahí están los ejes. En la primera curva abajo, ellos ponen solamente la glucosa y esta otra molécula más grande con la enzima y ven qué pasa, ¿ya? Entonces, inhibidor es 0. Y normalmente, entonces, esta reacción que está acá va a reflejarse en la primera curva que está acá abajito, ¿ya? Ellos después van a usar varias concentraciones de inhibidor y van a ir viendo cómo cambia la curva. Entonces ustedes ven, aquí estamos en 0 inhibidor, cuando agregan 15 milimolar de inhibidor, micromolar, perdón, después cambia la curva. Se pone un poquito más cerca del eje Y y cambia la KM. Pues 30 micromol. También la curva, o sea, aumenta la concentración de inhibidor y la curva sube. 60, 90, 120, 180, 250 micromolar. ¿Ya? Aquí vemos como la curva, mientras más inhibidor le vamos agregando a la reacción, va desplazando esta curva, que es la que esto está indicando sustrato con velocidad de la enzima, la va desplazando. Le cuesta más llegar. Entonces, como va desplazando esta curva, si vemos la velocidad no cambia, pero sí cambia la KM. ¿Ya? Acá también lo que ellos hicieron en el paper, que pueden visitarlo si lo desean, ellos también calcularon la constante de inhibición. ¿Qué es la constante de inhibición? Es una constante que está medida en unidades de molar, por ejemplo, micromolar como sale acá, que corresponde a la constante de equilibrio de esto, cuando la enzima se une al inhibidor. ¿Ya? Ahí está. Y lo que ellos ven es que mira la constante de inhibición. Alta. Eh, esta que es parcial está un poquito más baja. Está un poquito más baja. ¿Ya? ¿Qué significa que la constante de inhibición sea alta? De hecho, significa que el efecto inhibidor será débil. ¿Ya? En cambio, si
si la constante de inhibición es pequeño, el inhibidor está fuertemente unido y la cantidad de enzima activa presente será pequeña, por lo tanto el efecto inhibidor será fuerte. Cuando hablamos de pequeño o hablamos de mayor, tenemos que tener una consideración sobre con qué lo estamos comparando. O sea, si ustedes me dicen, por ejemplo, es que la constante de inhibición es muy grande, a ver, ¿qué es grande? ¿Es molar? O sea, aquí es grande, ¿ya? ¿Y qué es pequeña? Es quizá 65,5 micromolar, ya muy pequeña. O sea, 0,0000065. Entonces, eso de alto, baja, hay que mirar, ¿ya? ¿Qué se considera alta y en comparación a qué? Porque a veces varios estudiantes hacen esas comparaciones de es mayor, es menor, pero eso es en comparación a algo, ¿no? Como un gigante en comparación a un humano, o sea, no sé, una jirafa en comparación a un humano es grande, sí, pero quizá en comparación a no sé, un caballo no es tan más grande. Entonces tenemos que cuidado con decir es mayor o es menor, ¿ya? Porque siempre hay que compararlo, tiene que haber un referente. Ya, entonces la inhibición competitiva tiene esta forma, se une el inhibidor a la enzima libre, o sea, la enzima o se une al inhibidor o se une al sustrato. No se puede unir a las dos cosas. Así es este tipo de inhibición. ¿Y por qué? Porque compiten por el sitio activo, compiten por el sitio catalítico. ¿Ya? Y ahí les dejo la ecuación, donde la Km depende, además del sustrato, depende de la concentración de inhibidor. La inhibición no competitiva. Este es otro tipo de inhibición donde la enzima tiene su sitio activo, ¿sí? Pero también tiene un sitio alostérico. Y ese sitio no es un sitio activo, sino que es un sitio que está en otro lado de la proteína que puede unirse a un inhibidor y al unirse al inhibidor cambia la forma de la proteína y por lo tanto cambia el sitio activo, ¿ya? Y una vez que lo cambia, el sustrato no se puede unir al sitio activo, ¿ya? Entonces este tipo de inhibición es un tipo de regulación alostérica, ¿ya? Y alostérica, un sitio alostérico es un sitio que no es el sitio activo, no es otro sitio activo, no es un sitio activo parecido, no, es otro sitio, ¿ya? Que no tiene actividad enzimática. Y la unión del inhibidor ocurre ahí, en este sitio que es lejano, ¿no? O cercano, pero en el fondo no es el sitio activo. Y puede cambiar la forma de la enzima. Por lo tanto, creo que les dije que la enzima es bien delicada, digamos, las proteínas eh, son dinámicas. O sea, no son como de yeso, son dinámicas. Son más bien como una jalea, digamos, o sea, se pueden ir moviendo. Entonces, basta que entre un grupo y se une a la proteína puede cambiar de forma, puede modificar su estructura de cierta manera. Y ahí es cuando el sitio activo pierde esa afinidad por el sustrato, ¿ya? O sea, no es de una interacción directa entre los dos. Entonces veamos el gráfico Michaelis-Menten. Aquí tenemos en negro sin inhibidor y lo mismo. Al principio depende mucho del sustrato y hay un momento que ya no importa cuánto sustrato yo tengo, la velocidad no sube tanto, ¿ya? En rojo tenemos el inhibidor competitivo, que dijimos que cambiaba la KM, pero en realidad no afectaba la velocidad máxima teórica, digamos. Ahora miremos este con azul, que es el que nos convoca. Si se dan cuenta, aquí cambia la velocidad máxima. Ya, cuando ya está saturado, cuando ya no depende del sustrato, es bastante menos, ¿sí? Pero si vemos la
velocidad media de esta nueva curva sigue manteniendo el mismo km. Entonces el km aquí no cambió en verdad. Solo cambió la velocidad máxima. Vamos a mirarlo en el otro gráfico. Entonces volvemos a ver que aquí están las unidades. Perfecto. Esta es línea Warburg. Súper. Vemos que si sin inhibidor, ningún problema. Aquí está, con azul. Cruza la curva, pero la recta cruza los dos ejes. Perfecto. Pero cuando le ponemos inhibidor o le agregamos inhibidor a esta reacción, también ocurre eso, que se acerca la curva, o sea, se acerca la recta, perdón, hacia el eje Y, ¿no? Sin embargo, acá la KM no cambia. Solo lo que cambia es que ahora esta curva, perdón, esta recta completamente sube en el eje Y y cambia la velocidad máxima. Sin embargo, las dos rectas cruzan en el eje Y cuando Y es igual a 0, cruzan las dos en el mismo lugar. Significa que la KM no se modifica, pero la velocidad máxima sí. Se vamos a ver un ejemplo de esto. En este paper lo que ellos quieren estudiar son los vectores, que los vectores en infectología son los animales o los seres vivos que transmiten enfermedades. Entonces quieren estudiar cómo poder atacar a los vectores que producen fiebre amarilla o el dengue, el Zika, estos virus que estos insectos los llevan. Entonces, y infectan a gente. Entonces, por ejemplo, la selva en Brasil, qué sé yo, o en la India, que son lugares más húmedos, estos insectos existen y te pican y te transmiten esos virus. Entonces, la pregunta es cómo poder controlar estos bichos, estos insectos, para que pueda, asimismo, poder controlar la transmisión de los virus. ¿Ya? Una que ellos, un bueno, yo quiero hacer estudios en este mosquito que se llama Aedes aegypti, que es un diptera. Y dicen, ok, este insecto tiene serinas proteasas en el intestino que necesita para digerir su alimento. Entonces, ¿por qué no hacemos un inhibidor de la proteasa gástrica? Y así el animalito puede comer, pero no va a digerir, entonces no va a comer nada y se va a morir. Ya. Entonces lo que ellos van a apuntar es no a cualquier enzima proteasa, sino esta, la quimiotripsina, ya que nosotros tenemos quimiotripsina en el páncreas, ¿ya? ¿Qué es la quimiotripsina? La quimiotripsina toma polipéptidos que son con un conjunto de aminoácidos cuando ya son más de 10 aminoácidos, y yo diría que hasta 20, porque después ya empiezan a haber estructuras secundarias, seguro. O sea, perdón, claro, estructuras secundarias, seguro. Entonces, los polipéptidos siguen siendo un poquito lineales. Entonces, 10 aminoácidos, casi hasta 20, dependiendo del aminoácido, ¿ya? ¿Qué hace esta enzima? Toma esos polipéptidos y los rompe siempre y cuando hayan aminoácidos que sean de este tipo. ¿Como cuáles? Que sean o fenilalanina, o triptófano, o tirosina, ¿ya? Por eso dice esa R, y te dicen que en realidad la quimiotripsina corta solo ahí. Enlace peptídico, pero solo si es que los aminoácidos son los siguientes, ¿ya? Y una vez que lo corta, tiene estos fragmentos de polipeptido, incluso aminoácidos como monómero, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Tiene una histidina aquí, que es capaz de, en ese enlace, es capaz de atacar. A ver, voy a mover el cursor no al otro lado. Puede atacar este enlace peptídico acá, en este carbono, por ataque nucleofílico, que es como el más común en biología y en química orgánica. Ahí está, nucleofílica he dicho. Y rompe ahí, cuando dice ataque nucleofílico, porque ataca ahí ese carbono, pa, y lo rompe, y en este caso añade a este nitrógeno, que antes tenía un enlace, añade este grupo, ¿ya? Que es una cetona, un aldehído. Entonces vamos a mirar bien
Y por eso es importante analizar las... cuando hablamos de todo esto de la inhibición, tenemos que ir a mirar bioquímicamente qué está pasando en el sitio activo. Ya, por ejemplo, acá sabemos que acá la histidina es la que está produciendo la reacción, ¿ya? Pero miremoslo en más grande, o sea, imagínense, así es la enzima, gigante. Y acá, ahí les puse en rojo, acá hay una H. Aquí está el sitio activo y aquí está esta histidina que va a producir estos cortes, ¿ya? Entonces, y aquí está la histidina 57, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer los detalles. No tienen que saber esto porque, claro, no es tan fácil mirarlo, ¿ya? Sobre todo cuando uno no tiene tanta experiencia de mirar proteínas. Pero sí, lo que les quiero dejar como mensaje es que todas estas enzimas sufren reacciones químicas con el sustrato. Entonces hay que ir a mirar el sitio activo para mirar más o menos qué reacción química está ocurriendo, ¿ya? Bueno, ahí está la histidina y acá también sale la serina, que también tiene otro ataque. O sea, aquí hay varios ataques nucleofílicos, en el fondo, usando este enlace del nitrógeno para poder romper, eh, atacar al carbono y poder romper estos polipeptidos y romper los enlaces peptídicos. Entonces, miremos, eso es como la bioquímica de lo que está pasando. Ahora miremos la cinética, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron en el paper? Lo mismo, hicieron un análisis de línea Warburg y usaron un inhibidor de la tripsina para ver, de la quimotripsina, para ver si efectivamente eh, inhibía la actividad de la enzima. Entonces, línea Warburg, uno partido por velocidad, bien. Uno partido por sustrato, bien. Ya, ahí estamos súper bien. Ya, miremos en la recta sin inhibidor, porque tenemos que compararla, ¿no? Ya, sin inhibidor, aquí está. Tuc, 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 perfecto, sin inhibidor. A medida que nosotros le vamos poniendo o le vamos agregando, ¿no? Concentraciones concentraciones crecientes de inhibidor. Por ejemplo, acá no se dejen engañar por el 1,3 porque uno le va a la menos 7. Entonces, en verdad es como 3,9, 9,22, 13,2, ¿ya? Entonces aquí los autores fueron aumentando la concentración de inhibidor en la reacción y vieron cómo iba cambiando la curva. Y efectivamente la curva lo que fue haciendo fue desplazándose hacia el eje Y lentamente, pero esta vez no como una humita, sino como un abanico, ¿no? Como que aquí en el eje X es donde empieza a hacer estas variaciones dependientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la velocidad máxima, que es este punto que está acá, cambia, va aumentando, perdón, va disminuyendo, perdón, y la KM se mantiene bien, ¿ya? Súper. Ellos agregaron otra cosa que me pareció interesante mostrarles, que es que ellos dijeron ya, vamos a tomar unas condiciones donde la inhibición de la quimotripsina sea, o sea, imagínense, inhibieron la enzima con este inhibidor, con este, digamos, con este. Ya dijeron, ya, está súper buena esta concentración, por ejemplo. En realidad no leí el paper tan en detalle. Ya, entonces, esa concentración inhibió la quimotripsina casi al 90%, imagínense. Entonces, lo que ellos quisieron ver era, nosotros ya sabemos que el pH y la temperatura afectan la actividad enzimática. Entonces dijeron, quizá el inhibidor no es tan estable cuando hacemos esos cambios de pH y temperatura. Veamos qué pasa. Y en verdad es súper estable porque tiene 90% de inhibición y le hacen todo el rango de pH del 2 al 12 y se mantiene en 90% de inhibición en todo ese rango de pH. Perfecto. O sea, es súper buen inhibidor. Perdón. Veamos ahora la temperatura. Tomaron estas condiciones y la incubaron, en general siempre se incuba a 37 grados, que por eso está un poquito ese puntito que está ahí, de 37 grados.
37 grados está 90% inhibida la quimotripsina. Entonces ahora vamos a ir aumentando la temperatura. Y mira, aumentan a 100. O sea, y ahí no hay. Ahí ya la mitad de la proteína ya está como mal. Y aún así mantiene el inicio. O sea, este es súper buen inhibidor, la verdad. Y mantuvieron esa temperatura a 100 grados, heavy, por varios minutos, por 2 horas, casi más de 2 horas. Y vieron que la disminución de la inhibición no cambiaba, o sea que podían tener esta proteína en condiciones súper extremas y el inhibidor funcionaba muy bien. Después hicieron otro experimento que me pareció interesante mostrarles también. De acá tiene una larva de esa diptera. Esta es una control, o sea, no le pusieron nada. Y este el D es donde le pusieron el inhibidor que están estudiando la cinética. Y miren, está súper mal. La estructura, bueno, está como no puede desarrollarse, está como que le falta tejido. Esta estructura cambiaron. Así que inviable este pobre insectito. Así que igual está súper bueno, en verdad. Entonces, para resumir un poquito, la inhibición no competitiva tiene esta forma, ¿ya? Se puede unir a la enzima libre, el inhibidor, o se puede unir al complejo enzima-sustrato. Entonces, el inhibidor se puede unir cuando están las dos cosas juntas, que es aquí. Entonces, ahí se puede unir el inhibidor. O cuando está la enzima libre, que es acá, ¿ya? Por eso también estos inhibidores son súper buenos, porque como se pueden unir a estas dos formas, en el fondo uno como que cubre más, como más moléculas en el fondo. Entonces, el inhibidor se une a todo, digamos. Entonces, por eso son súper buenos los no competitivos. Y además, como son reversibles, uno podría decir, ok, necesito solo una acción inhibidora por un tiempo. Por ejemplo, en pacientes que tienen patologías, pues necesito que ese paciente ya no tenga esta enzima que sea este inhibidor tan potente. Entonces, como son reversibles, esto puede cambiar con el tiempo dependiendo del sustrato. Entonces, súper bien. Aquí les dejo la ecuación también, ¿ya? Entonces, como resumen, la velocidad máxima disminuye cuando el inhibidor va aumentando su concentración en la reacción y la Km no cambia.